La historia de Nahum es una de las más breves y menos conocidas en toda la Biblia, y sin embargo contiene una de las profecías más potentes, poéticas y aterradoras jamás escritas. Nahum fue un profeta que no habló a su propio pueblo, sino que levantó su voz contra un imperio, Asiria y su capital, Nínive. En un tiempo donde pocos se atrevían a desafiar el poder, Nahum anunció su caída con palabras que aún resuenan con furia sagrada. Esta no es solo la historia de un hombre, sino de cómo la justicia. Nínive, la gran ciudad, la misma que décadas antes había escuchado la predicación de Jonás, la ciudad que una vez se arrepintió y fue perdonada. Pero el arrepentimiento no perduró. Asiria volvió a su violencia, a su crueldad, a su soberbia. Sus ejércitos invadían, destruían, deportaban. Su nombre era sinónimo de terror. Israel, Judá, Babilonia, todos sabían del poder asirio. Y en medio de esa opresión, un hombre se levanta. Nahum, cuyo nombre significa consuelo, trae una profecía que no parece un... El libro de Nahum comienza con una declaración inquietante. Dios es celoso y vengador. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Estas no son palabras suaves. Son la introducción a una profecía de juicio total. Pero también son una afirmación de que el mal no quedará impune. La destrucción de Nínive no es solo un castigo, es justicia restaurada. ¿Quién era Nahum? El texto apenas nos da pistas. Solo sabemos que era de Elcos. No sabemos si fue testigo directo de la opresión asiria o si hablaba desde la distancia. Pero sus palabras tienen la fuerza de quien ha sentido el dolor de su pueblo, de quien ha visto la injusticia y ha esperado respuesta. Su voz, breve pero intensa, se convierte en portavoz de la esperanza para los oprimidos y del terror para los opresores. La descripción que hace Nahum de la caída de Nínive es una obra maestra de la poesía profética. Habla de carros de guerra corriendo por las calles, de soldados vestidos de rojo, de ríos desbordados, de puertas que se abren al enemigo. Es casi cinematográfico. Podemos imaginar el estruendo, el caos, el fuego, el colapso de un imperio que parecía invencible. Pero más allá de la imagen está el mensaje. Ningún poder, por grande que sea, puede sostenerse si se fundamenta en la violencia y la injusticia. Nahum no profetiza como Jonás. No hay llamado al arrepentimiento. No hay posibilidad de cambio. El juicio es definitivo, porque a diferencia de la Nínive del pasado, esta vez la corrupción es tan profunda que solo queda el derribo. El mensaje es claro. La paciencia de Dios tiene límites. El tiempo del juicio ha llegado, y sin embargo entre la furia hay líneas de consuelo. Para Judá, que ha sufrido bajo la sombra de Asiria, hay palabras de esperanza. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. En medio de la tormenta se anuncia libertad. Nínive caerá, y Judá podrá volver a respirar. Este es el doble filo de la profecía, juicio para unos, redención para otros. Históricamente la profecía de Nahum se cumplió. En el año 612 a.C., una coalición entre babilonios y medos atacó Nínive. La ciudad fue destruida con tal fuerza que su ubicación exacta fue olvidada por siglos. Fue redescubierta apenas en el siglo XIX por arqueólogos. El imperio asirio, que había dominado con puño de hierro, desapareció como un castillo de arena frente a la marea. La palabra del profeta se cumplió con una precisión asombrosa, pero el mensaje de Nahum no se quedó en el pasado. Sigue hablando hoy, nos recuerda que el poder injusto tiene un límite, que la soberbia será humillada, que quienes oprimen serán enfrentados, que el silencio de Dios no es abandono, sino paciencia, y que cuando habla lo hace con una fuerza que transforma la historia. Nahum es el profeta del juicio, sí, pero también del consuelo. Su mensaje no es solo destrucción, es restauración. Es la promesa de que el dolor de los pueblos no es eterno, de que el clamor de los justos no es ignorado, de que la justicia puede tardar, pero llega. Su voz, aunque breve, tiene la contundencia de un trueno en la noche. Y en un mundo donde todavía hay imperios modernos, donde la violencia se disfraza de orden, donde el poder abusa del débil, Nahum sigue siendo relevante, porque necesitamos recordar que hay una justicia más allá de los tribunales humanos, que hay un Dios que ve, que escucha, que actúa, y que cuando su juicio se manifiesta, no hay fortaleza que lo detenga. Así, la historia jamás contada de Nahum se convierte en un llamado, a no olvidar a los que sufren, a no rendirse ante la opresión,
a creer que la justicia es posible. Porque si Nínive cayó, cualquier imperio injusto puede caer. Porque si un solo profeta pudo declarar la caída de una ciudad invencible, también nosotros podemos levantar la voz frente al mal. Nahum, el profeta del consuelo y del juicio, el hombre que habló cuando el miedo reinaba, el que no buscó fama ni reconocimiento, pero cuyas palabras cruzaron los siglos. Su legado es simple y profundo. La maldad no es eterna, el poder no es invencible, y la justicia, aunque demore, siempre llega. Pero no olvidemos que Nínive no siempre fue un símbolo de destrucción. Fue una ciudad compleja, llena de contradicciones. Una ciudad de palacios impresionantes, de murallas inmensas, de jardines colgantes y cultura avanzada. La misma ciudad que escuchó a Jonás siglos antes y se humilló ante el mensaje divino. ¿Cómo pasó del arrepentimiento a la arrogancia? ¿Cómo olvidaron tan rápido la misericordia que los salvó? Esa es una de las grandes lecciones ocultas en la historia de Nahum. El peligro del olvido espiritual. Nínive tuvo su oportunidad. Conoció la compasión de Dios. Fue testigo de un milagro. Pero cuando la generación de Jonás murió, la siguiente olvidó. Volvieron al orgullo, a la opresión, a la violencia. Su memoria espiritual se desvaneció, y con ella su protección divina. Nahum aparece no como una novedad, sino como un recordatorio. La justicia que fue pospuesta ahora ha llegado. La profecía de Nahum también nos confronta con la realidad del juicio. Hoy preferimos hablar de amor, de inclusión, de compasión. Pero en la visión bíblica, el juicio no es ausencia de amor. Es su expresión final cuando la maldad se vuelve insoportable. Cuando los inocentes claman y la sangre derramada pide respuesta. Nahum representa esa voz incómoda que dice, Dios también juzga, y ese juicio es implacable, no por crueldad, sino por justicia. Dios no destruye por capricho, sino porque ha esperado lo suficiente, porque ha enviado advertencias, ha dado tiempo, ha llamado al cambio. Pero cuando todo ha sido ignorado, cuando el poder ha sido usado para aplastar, la respuesta divina llega con fuego y verdad. Para los lectores modernos, el mensaje de Nahum es más relevante de lo que parece. En un mundo donde tantas naciones oprimen a otras, donde los sistemas explotan a los débiles, donde la verdad se manipula, Nahum levanta su voz como testigo del Dios que no duerme. Es un llamado a la conciencia, a la memoria, a la valentía de denunciar el mal. Y también es una invitación a la esperanza. Porque si Dios destruye la maldad, también restaura lo que fue roto. La caída de Nínive es también la liberación de los pueblos que vivían bajo su yugo. Es la oportunidad para empezar de nuevo, para construir sobre bases de justicia y verdad. Nahum no habla mucho, pero cada línea suya está cargada de fuego. Su libro no tiene historias largas ni milagros llamativos. Solo tiene verdad profética, belleza poética y una profunda convicción de que el mal será vencido. Y eso en tiempos de desesperanza es más poderoso que cualquier argumento. Hoy, cuando recordamos a Nahum, lo hacemos no solo como un mensajero de juicio, sino como un guardián de la memoria, el que no dejó que la historia de Nínive se cerrara con su esplendor, sino que la selló con su caída. El que nos recordó que cada imperio tiene su fin, pero cada pueblo tiene su futuro. Que su voz siga sonando, que sus palabras sigan ardiendo, que su mensaje siga despertando corazones. Porque mientras haya injusticia, Nahum sigue siendo necesario. Porque mientras haya opresión, su profecía sigue viva. Y tú, que has escuchado esta historia, no la dejes en el olvido. Que Nahum te inspire a mirar con ojos críticos, a no temer al poder injusto, a confiar en que la justicia divina no falla. Que te recuerde que incluso una voz solitaria, cuando lleva verdad, puede cambiar la historia. La historia jamás contada de Nahum no es solo la historia de una ciudad caída, es la historia de un mundo que necesita despertar. Es la historia de un Dios que escucha el clamor de los pueblos. Es la historia de un profeta que con palabras tan firmes como montañas nos recordó que al final la justicia vence.